Hola queridos amigos, les deseo un día lleno de energía y alegría. Hoy vamos a seguir una historia conmovedora en la que Alex dedica tiempo a elegir un regalo significativo para Tuna, junto con una comida casera en su granja. Sin embargo, ¿será su amor lo suficientemente fuerte como para superar los desafíos que se avecinan, mientras la madre de Alex y otra mujer conspiran para separarlos? Acompáñenos mientras descubrimos los giros de esta historia en el video de hoy. No olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para no perderse ni un solo momento emocionante. Después de que Alex firmara el contrato con la empresa de John, no podía dejar de pensar en Tuna y Henry. Un sentimiento de preocupación y amor lo invadió, impidiéndole concentrarse durante el camino a casa. Fue entonces cuando recordó los viejos zapatos que Tuna siempre llevaba, ya desgastados por el tiempo y ya no tan bonitos como antes. De repente una idea le cruzó por la cabeza. Decidió comprarle unos zapatos nuevos, un regalo sencillo pero lleno de amor y cuidado. Al ver una tienda de zapatos en la calle, Alex no dudó ni un segundo. Aparcó el coche y entró. La tienda pequeña tenía un ambiente acogedor, con el aroma del cuero nuevo llenando el espacio. Alex comenzó a elegir con cuidado. Sabía que a Tuna le gustaban los zapatos con un diseño simple pero elegante. La emoción creció en su corazón mientras imaginaba lo feliz que estaría ella al recibir este regalo. Cada paso que daba dentro de la tienda hacía que su amor y cariño por Tuna crecieran aún más. Finalmente, cuando encontró los zapatos perfectos, Alex se sintió aliviado y satisfecho. Continuó su viaje hacia la granja de Tuna. La luz del atardecer comenzaba a desvanecerse. El sol se ponía bajo en el cielo, creando un paisaje suave y romántico. En el camino vacío, Alex no tenía prisa. Condujo despacio, disfrutando de la tranquilidad de la tarde y también reflexionando sobre lo que realmente importaba en la vida. Antes de llegar a la granja, Alex se detuvo en una pequeña tienda de comestibles. Eligió algunos alimentos pensando que disfrutarían de una cena juntos en el cálido y tranquilo hogar de la granja. La comida sería sencilla, pero lo suficientemente especial como para que ambos sintieran la calidez y la cercanía al compartir esos momentos tranquilos juntos. Cuando el coche de Alex se detuvo frente a la entrada de la granja, la luz suave del atardecer iluminaba el paisaje tranquilo. Alex salió del coche llevando todo lo que había preparado. Sintió una paz profunda en su corazón, como si todas las preocupaciones y pensamientos confusos hubieran desaparecido. Sabía que pronto estaría con Tuna, y eso era lo más importante para él en ese momento. Al entrar en la granja, el ambiente tranquilo envolvía toda la casa, y el olor de la comida cocinándose en la cocina le resultaba muy agradable. Tuna estaba junto a la estufa moviendo con destreza la olla de sopa. El aroma de la comida se mezclaba con el aire fresco de la granja, creando una escena acogedora y serena. Alex sonrió suavemente. Sus ojos brillaron de alegría al verla, y su corazón latió más rápido de felicidad. Entró con cuidado sin querer interrumpir su trabajo en la cocina. En ese momento, la señora Tank también estaba en la granja. Estaba sentada cómodamente en una silla de mimbre en una esquina de la habitación. Al ver a Alex entrar, sus ojos se iluminaron de alegría. Alex sonrió ampliamente y saludó a la señora Tank y a Tuna de manera amistosa. Tuna se dio la vuelta y sus ojos brillaron al ver a Alex. Sonrió cálidamente y rápidamente se acercó a él con los ojos llenos de felicidad y emoción. Alex le dijo suavemente a Tuna y a la señora Tank que había pasado por la tienda y traído algo de comida. Los invitó a disfrutar de la cena juntos y les dijo que pondría los platos en la mesa para que los tres comieran. Tuna asintió y rápidamente comenzó a preparar los platos que Alex había traído. Todo sucedió de manera rápida y fluida. En poco tiempo la mesa estaba llena de platos sencillos pero deliciosos, preparados con cuidado y cariño, creando una cena perfecta. La comida se desarrolló en un ambiente acogedor, tranquilo y sereno en la casa de la granja.
La luz del atardecer se desvanecía, pero el ambiente en la casa seguía siendo cálido y acogedor. Alex, Tuna y la señora Tank se sentaron juntos alrededor de la mesa comiendo y conversando de manera relajada. Las historias divertidas, las preguntas cariñosas y las suaves risas hicieron que el ambiente en la pequeña casa fuera aún más acogedor. Alex se sentía verdaderamente feliz al estar con Tuna y la señora Tank disfrutando de esos momentos sencillos pero valiosos. La sensación de cercanía y calidez los envolvía. No necesitaban decir mucho, solo una mirada y una sonrisa, toda la preocupación que se tenían mutuamente era suficiente. Los platos sencillos preparados con amor hacían que la comida fuera aún más sabrosa, gracias a los sentimientos genuinos que se tenían. Sobre la mesa de mimbre los platos estaban cuidadosamente dispuestos, pero lo más importante era el amor que se tenían, la conexión que creaban a través de cada comida, a través de cada momento compartido. Después de la cena, el ambiente en la granja seguía lleno de calidez y serenidad. Alex se sentía satisfecho de estar con Tuna y la señora Tank, pero aún había algo que esperaba: el regalo que había preparado para Tuna. Ella sonrió, se levantó y lentamente sacó una pequeña caja de su mochila. Al abrirla, Tuna reveló los hermosos y delicados zapatos que había elegido cuidadosamente en la tienda. Al ver el regalo, los ojos de Tuna se iluminaron de inmediato. No pudo contener su alegría, corrió rápidamente a abrazar a Alex, llena de emoción y felicidad. Sentía la dedicación y el cariño de Alex a través de ese sencillo pero significativo regalo. Tuna susurró al oído de Alex, agradeciéndole por el regalo. Lo más importante para ella era saber que era un símbolo del amor sincero que él sentía por ella. La señora Tank observó en silencio ese emotivo momento entre ellos. Sonrió suavemente y elogió a Alex por ser tan considerado. Dijo que Tuna definitivamente sería muy feliz al tener a alguien como él a su lado, algo que siempre había deseado para su hija. Tuna y Alex se miraron con una expresión tímida, sin saber qué decir ante los elogios de la señora Tank. El ambiente se calmó, como si todos los sonidos a su alrededor se detuvieran para dar la bienvenida a la calidez y el afecto que los tres compartían en esa pequeña habitación. Cuando la luz del atardecer se desvaneció, la señora Tank se levantó para prepararse para irse. Se despidió de Alex y Tuna deseándoles una tranquila noche en la granja. Sin embargo, Alex no quería que la señora Tank volviera sola. Así que se levantó y dijo suavemente: «Señora Tank, permítame llevarla a casa». La señora Tank aceptó con gusto, asintiendo con gratitud. Después de unas palabras amables, la señora Tank y Alex salieron juntos de la casa, dejando a Tuna en la paz de la pequeña casa. Tuna permanecía allí aún emocionada. Miraba los zapatos que Alex le había regalado y su corazón estaba lleno de felicidad. El calor del regalo, la atención de Alex, la hacían sentir afortunada de tenerlo en su vida. Sonrió para sí misma, imaginando el futuro que les esperaba, los dulces momentos que compartirían juntos. Pero mientras Tuna estaba allí sin que nadie lo supiera, una conspiración se tejía en silencio para separar su amor de Alex. Una sombra comenzaba a extenderse, y los peligros aún no revelados pronto amenazarían la felicidad que ella estaba disfrutando. Sin embargo, en ese momento Tuna, sin saber nada, solo disfrutaba del regalo y se sumergía en la felicidad del presente. Después de dejar a la señora Tank en su casa, Alex condujo solo por la carretera desierta, su corazón lleno de alegría. El regalo que eligió para Tuna, la felicidad que ella mostró al recibirlo, todo eso hacía que Alex sintiera que la vida realmente tenía sentido. Sonrió al pensar en los cálidos momentos con ella, las interesantes conversaciones con la señora Tank y el amor que crecía cada vez más entre él y Tuna. Al llegar a casa, Alex entró y la sensación de cansancio tras un largo día desapareció por completo.
Se sentó y acarició suavemente la caja que contenía los zapatos que le había regalado Atuna. Una sensación de satisfacción, alivio y felicidad llenó su corazón. No podía evitar sentirse afortunado de amar y ser amado por alguien como Tuna. Lo que había hecho ese día solo era una pequeña parte de todo lo que quería hacer por ella. No tenía prisa por hacer nada, simplemente se quedó allí sumido en pensamientos positivos sobre el futuro. Aunque sabía que surgirían desafíos o dificultades inesperadas en ese momento, sentía que todo eso no importaba. Lo único que realmente importaba era el amor que sentía por Tuna, y haría todo lo que estuviera a su alcance para proteger ese amor. La luz cálida en la habitación iluminaba suavemente, reflejando una luz acogedora. Alex se recostó en el sillón sintiéndose en paz y satisfecho, pero en lo más profundo de su ser no podía evitar sentirse preocupado por lo que podría suceder. Aunque todo parecía perfecto en ese momento, sabía que los desafíos y las tormentas podrían estar esperando por él en el futuro. Pero independientemente de lo que ocurriera, estaba decidido a proteger su amor por Tuna. Sau đó nó nắm lại cuốn trào, không biết sẽ chỉ có mưu người kia đâu. Sáng hôm nay lời hứa của Uzi liệu có biến phút tiếng lòng thực sự mệt mỏi. Ngoài kia gió thật chợt thổi mạnh, làm cánh cửa khẽ rung lên như một lời cảnh báo. Không gian vốn ngọt ngào bỗng nhuốm màu ăn tự tiêu với mặt giọng nghẹn ngào. Nhưng anh có thể chống mãi sao? Nếu một ngày nào đó công thức ở các kẻ khác nữa anh có hối hận. Uzi im lặng, bàn tay siết chặt lấy tay cô như muốn dùng sức mạnh ấy để xua tan nghi hoặc. Nhưng trong ánh mắt anh sự rằng xé hiện lên rõ. Hai người ngồi đó thật lâu, vắt mì giữa bàn đạm bữa lạnh, sưởi mì lại mà chẳng ai đâu đến, chỉ còn lại tiếng gió rít và vườn, tiếng côn trùng giá trị và một câu hỏi. Đêm ấy hai người bên nhau nhìn đã lựa chọn của Uzi là yêu hay trách nhiệm từ chưa có đủ căn đảm để cô đã không